Venga, vamos con este ejercicio de calcular el dominio de determinadas funciones, de estas tres funciones en este caso que tenemos aquí. Recordamos lo que era el dominio de una función. El dominio de una función son los valores de x para los cuales existe la función. O lo que es lo mismo, los valores de x para los cuales existe una y. Si yo cojo, por ejemplo, en esta primera función, que aparece aquí, 1 partido de x cuadrado o y igual a 1 partido de x cuadrado menos 4, y veo, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando, si yo a la x le doy el valor 0, cuando x es igual a 0, si yo sustituyo aquí me quedaría 1 partido de menos 4. 0 al cuadrado menos 4 es menos 4, 1 partido de menos 4. Por lo tanto, para la x igual a 0, la y es igual a 1 partido de menos 4. 1 partido de menos 4 es un valor totalmente normal, un número normal y corriente. Por lo tanto, para x igual a 0 sí que existe la función, sí que existe la coordenada y. El punto x igual a 0 está dentro del dominio. En cambio, habrá algunos valores de la x para los cuales no exista la y, para los cuales no exista la función, y esos valores de x para los que no existe y, no existe la función, no pertenecen al dominio. Para calcular el dominio tenemos que saber qué tipo de función es la que tenemos. Os dejo por aquí un vídeo en el que vemos cómo calculábamos el dominio en cada uno de esos distintos tipos de funciones que nosotros nos encontramos en bachillerato, en la ESO. Empezamos con el primero que tenemos aquí. Esta función es una función racional. Una función racional es aquella que está formada por una fracción, por una división, y en el denominador hay alguna variable, alguna x. ¿Qué problema presentan las funciones racionales? El único problema que presentan las funciones racionales es que si el denominador de la fracción es igual a 0, esa fracción no tiene solución. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que una división, el divisor, en la parte de abajo, no puede valer 0. Si vosotros cogéis vuestra calculadora y hacéis 1 entre 0, os devolverá la calculadora un error. Porque en una fracción el divisor no puede ser 0. O sea, en una función racional nosotros tenemos que encontrar cuáles son los valores de x que hacen que el denominador de la fracción valga 0, porque esos valores de x no nos van a valer, no van a pertenecer al dominio. ¿Cómo hago eso? Muy sencillo. Yo quiero saber cuánto tiene que valer la x para que este denominador valga 0. Pues voy a forzar a que pase eso, voy a coger todo mi denominador, en este caso x cuadrado menos 4, y lo voy a forzar a que valga 0, que es lo que yo quiero que valga para saber cuáles son esos valores de x que lo provocan. Cojo el denominador, siempre sigo el mismo procedimiento en las funciones racionales, cojo todo el denominador y lo igualo a 0, lo fuerzo a que valga 0. Esto es una ecuación de segundo grado incompleta que se resuelve pues despejando la x. Paso el 4 cambiado de signo a la derecha y este cuadrado de aquí lo paso como raíz. Me queda x igual a la raíz cuadrada de 4, que esto tiene dos soluciones. 2, que la x valga 2, pero también que la x valga menos 2, ya que menos 2 por menos 2 al cuadrado también es 4. ¿Qué me quiere decir este resultado que me ha salido aquí? Me quiere decir que los únicos números, los únicos valores de la x que hacen que este denominador valga 0 son el 2 y el menos 2. Todo el resto de números, si yo sustituyo la x por cualquier otro número distinto de estos dos, no va a haber problema. El denominador valdrá un número positivo, negativo, más grande, más pequeño, pero un número distinto de 0. En cambio, si yo sustituyo la x por 2, 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Y si la sustituyo por menos 2 al cuadrado es 4, menos 4, 0. Estos dos valores de x me dan el problema de que el denominador valga 0. Estos dos valores de x no pertenecen al dominio. ¿Cómo expreso eso? Bueno, pues pongo que el dominio, dom, suele poner el dominio de mi función, son todos los números del mundo, todos me valen, menos estos dos. ¿Cómo se escribe eso? Todos los números que existen, son todos los números reales, se llaman, y se identifican con una R, tal que así. Por lo tanto, el dominio de mi función son todos los números que existen, todos los números reales, menos los dos que a mí me dan problemas. Cuando son varios números, los colocamos entre dos corchetes, se pone primero el más pequeño, el menos 2, una coma, y el otro el 2. Así de fácil. El dominio de esta función son todos los números reales, todos los números que existen, menos el menos 2 y el 2. Vale, la siguiente es una función radical, una función con raíces, igual a la raíz cuadrada de x cuadrado menos 1, función radical. Igual que las funciones racionales que acabamos de ver tenían un problema cuando el denominador era igual a 0, las funciones radicales van a tener otro problema. ¿Cuál es el problema de las funciones radicales? Que el radicando, lo que hay dentro de la raíz, nunca puede ser negativo, ya que no existen las raíces cuadradas de un número negativo. Por lo tanto, si yo me enfrento al dominio de una función radical, yo lo que voy a hacer va a ser decir, ¿qué tiene que pasar para que esta raíz sí que tenga solución? Lo que tiene que pasar es que lo de dentro de la raíz, x cuadrado menos 1, el radicando, sea un número positivo. ¿Cómo indico yo que sea un número positivo? Diciendo que tiene que ser más grande, mayor que el número 0. Pero ojo, otra cosa, las raíces cuadradas
¿Pueden ser del número 0? Sabemos que de negativo no pueden ser, pero del número 0 pueden ser, claro, la raíz de 0 es 0. Pues entonces eso lo indico diciendo que x cuadrado menos 1, el radicando tiene que ser mayor o igual, con la rayita, mayor o igual que 0. ¿Cómo se resuelve esta inecuación? Que es una inecuación de segundo grado. Para resolver una inecuación de segundo grado, la podemos transformar en una ecuación normal y corriente, transformando el signo de la desigualdad por un signo de igual y como un primer paso resolvemos esta ecuación de segundo grado. Ecuación de segundo grado incompleta, pues igual que la del apartado anterior, x cuadrado es igual a 1, x es igual a la raíz de 1, que eso nos da dos soluciones que son 1 y menos 1. Ese es el primer paso para resolver una inecuación de segundo grado. ¿El siguiente paso cuál es? El siguiente paso es coger, dibujar una recta, colocar en ella los valores que nos han salido, los valores de la x que nos han salido, en este caso el menos 1 y el 1, pues colocamos aquí, por ejemplo, el menos 1 y aquí el número 1, aquí a la derecha del todo estaría el infinito y a la izquierda del todo estaría el menos infinito, y ahora tenemos que ver, para estos tres tramos que nos han salido a nosotros en esta recta, poniendo nuestras soluciones, cuáles de esos tramos cumplen la inecuación que nosotros hemos puesto aquí y cuáles no lo cumplen, no la cumplen. ¿Qué hacemos para ello? Vamos a coger de cada uno de los tres tramos un número representante, un número que esté dentro de ese tramo. El primer tramo va desde el menos infinito hasta el menos 1. Un número que esté entre el menos infinito y el menos 1, pues por ejemplo el menos 2. Y entre el menos 1 y el 1, entre el menos 1 y el 1 está el número 0. Y entre el 1 y el más infinito, pues el número 2, por ejemplo. Cojo esos números de ahí, los sustituyo en la inecuación del principio y veo si la inecuación se cumple o no se cumple. Empiezo con el menos 2. Si sustituyo el menos 2 aquí, me quedaría menos 2 elevado al cuadrado menos 1 mayor o igual que 0. Menos 2 al cuadrado es 4, menos 1 mayor o igual que 0, y 4 menos 1 es, lo pongo aquí, 3 mayor o igual que 0. Esto es correcto, el número 3 es mayor o igual que el número 0, por supuesto. Por lo tanto, todo este tramo de aquí me vale. Le hago una rayita así. Venga, hacemos los otros dos de cabeza. Con el 0, si yo sustituyo aquí el 0 en la inecuación, me quedaría 0 al cuadrado, que es 0 menos 1 menos 1. ¿El número menos 1 es mayor o igual que el 0? No, porque el número menos 1 es un número negativo, no es mayor que el 0. Por lo tanto, este tramo de aquí, de en medio, no cumple mi inecuación. Pues no lo coloreo. Y con el 2, vamos a ver, 2 al cuadrado 4, 4 menos 1 es 3. ¿3 es mayor o igual que el 0? Por supuesto, pues este tramo de aquí también cumple mi inecuación. ¿Qué me falta por ver? Me falta por ver si los puntos que cortan los tramos, el menos 1 y el 1, cumplen o no cumplen la inecuación. Eso es muy sencillo, solo tengo que irme a mi inecuación y ver si tiene la rayita del igual. Si tiene la rayita del igual, esos puntos que están separando los tramos sí cumplen la inecuación. ¿Por qué? Porque si yo sustituyo, por ejemplo, el menos 1 aquí, me quedaría menos 1 al cuadrado, que es 1, 1 menos 1, 0, y el 0 no es mayor que el 0, pero sí es igual. Es mayor o igual que el 0, porque el 0 es igual que el 0. Por lo tanto, si tiene la rayita del igual, quiere decir que tanto este punto, el menos 1, como el 1, cumplen la inecuación. Los coloreo haciendo un círculo y rellenándolo. Borro esta parte de aquí y ya puedo escribir el dominio. ¿Por qué? Porque estos trozos que a mí me han salido, estos trozos del menos infinito hasta el menos 1, este de aquí, este trozo que yo he coloreado, y desde el 1 hasta el infinito, este trozo que yo he coloreado aquí, ahí en esos dos tramos están todos los valores de x, que hacen que x cuadrado menos 1, que es lo que hay dentro de la raíz, sea mayor o igual que 0. Y yo sé que cuando lo de dentro de la raíz sea mayor o igual que 0, la raíz sí va a tener solución y por lo tanto sí va a existir la función. En cambio, en este tramo entre el menos 1 y el 1, todos esos valores de ahí no cumplen esta inecuación, no hacen que lo de dentro sea mayor o igual que 0 y por lo tanto la raíz saldría negativa y no existe en la función. En las funciones radicales digo dominio. El dominio está formado por dos tramos. Este tramo de aquí, que hemos dicho que es el tramo que va entre menos infinito y el número menos 1. Y ahora el menos 1, como está incluido, cuando está incluido en un intervalo, se pone un corchete. Con el menos infinito y el más infinito siempre se pone paréntesis, pero en este caso en el menos 1 ponemos un corchete. Unión, pongo una U porque voy a colocar otro tramo más, ya que no es solo un tramo el que me ha valido, sino que son dos, y pongo el otro, el segundo tramo. Este tramo empieza en el número 1 y como está coloreado quiere decir que el número 1 está incluido. Si el número 1 está incluido tengo que colocar un corchete. Coloco el 1,
el infinito, y en infinito y menos infinito siempre se coloca paréntesis, nunca corchete, ya que el infinito y el menos infinito no pueden estar incluidos, ya que no son un número, ¿de acuerdo? Entonces el dominio de esta función es el intervalo entre menos infinito y menos 1 con el menos 1 incluido, y el intervalo entre 1 y más infinito. Ahí están todos los valores de x para los cuales existe la función. Venga, vamos a por la última. ¿Cuál es el problema de la última? El problema de la última es que tenemos que combinar lo que hemos visto en los dos apartados anteriores. ¿Por qué? Porque la función última que tenemos aquí, esta de aquí, tiene una fracción, pero también tiene una raíz cuadrada, tiene los dos. En primer lugar, por ser una función racional, yo sé que el denominador nunca puede valer 0. Por lo tanto, yo cojo y digo lo que hay abajo, que es la raíz de x más 3, va a ser igual a 0, lo voy a igualar a 0 para ver cuánto tiene que valer la x para que esto sea 0, ya que sé que ahí voy a tener el problema. Resuelvo esta ecuación. Bueno, esta raíz de aquí puede pasar al otro lado en forma de cuadrado y me quedaría x más 3 igual a 0 al cuadrado, que es 0, y si despejo me queda que x es igual a menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que todos los valores del mundo, todos los números, si yo los sustituyo por la x, abajo me va a salir algún número, pero si sustituyo la x por menos 3, el denominador va a valer 0. Por lo tanto, ese valor x igual a menos 3 no pertenece al dominio, porque hace que en una función racional el denominador valga 0. No me vale. Si esto fuese únicamente una función racional, no tuviese la raíz, yo aquí diría ya que el dominio de esta función es todos los números reales menos el que me ha salido aquí, que es el menos 3, es el que no me vale porque es el que hace que el denominador valga 0. Pero también hay una raíz. Entonces yo también tengo que hacer el paso que hemos visto en este segundo caso, cuando nos encontrábamos con una raíz, que era decir, lo que hay dentro de una raíz, lo que hay dentro de la raíz, en este caso x más 3, tiene que ser positivo o igual a 0 para que la raíz exista, si no vamos a tener un problema. Por lo tanto, x más 3 tiene que ser mayor o igual que 0. Si yo despejo, esto es una inecuación, pero en este caso es de primer grado, es más sencilla todavía, solo tengo que pasar el 3 para el otro lado y me queda que la x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Y ahora que tengo esas dos condiciones, yo tengo que quedarme con lo que le valga a las dos, porque esta función es racional, pero también es radical, tiene los dos problemas. Si yo dibujo aquí una recta y sitúo el punto que me ha salido a mí, que es el menos 3, por el hecho de haber sido una función radical con raíces, me ha salido que a la fuerza la x tiene que ser mayor o igual que menos 3, por lo tanto, tiene que ir para acá, todo eso de ahí me vale. Pero por el hecho de ser también una función racional, me han dicho que el menos 3 no vale. A la función racional le valen todos menos el menos 3, por lo tanto el menos 3, que es este punto de aquí, aunque por ser una función radical con raíces sí que le valía, ya que me decía que la x tiene que ser mayor o igual que menos 3, la función racional, la fracción, me da esta restricción de aquí, que es que el menos 3 no vale, por lo tanto el menos 3 indicamos que no vale haciendo un círculo pero que esté abierto. Y ya tenemos que con nuestras dos condiciones que nos han salido aquí por ser función racional y radical, el dominio de esta función son los valores que van desde menos 3 en adelante hasta el más infinito con paréntesis, y el menos 3 también con paréntesis, ya que no ponemos corchete porque no está incluido. Ya tenemos ahí el dominio de la tercera función. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí, nos vemos en el siguiente.